tema, Sí, vamos a la diaria. Nos ocupemos de la diaria. A eso que tenés que pagar todos los meses, del 1 al 10. Sí. Las compras. Perdóname, hoy el obispo Rossi dijo, la gente no vive de la macroeconomía, la gente vive de la microeconomía. Sí. Pero fue una crítica dura del arzobispo de Córdoba a la política económica. También dijo que no bajó la pobreza y bajó la inflación. Es difícil que eso pase, ¿no? Pero bueno. El punto es que salimos a preguntarle a la gente a la hora de consumir cómo se mueve y cómo compatibiliza, ¿no?, el gasto que te lleva lo corriente con los servicios, que es lo que vamos a hablar después. El informe de la Defensoría del Pueblo con esta canasta y lo que gastamos los cordobeses. Relevamiento de nuestra canasta básica alimentaria para el mes de agosto, 1,22% de aumento de esa canasta básica alimentaria, que es un poquito más que ese 1% que habíamos venido viendo en julio y en junio. Esto tiene que ver con la movida, en parte, del dólar. Seguimos teniendo una economía que está indexada y muy atada a las oscilaciones del dólar. Es un desafío que tiene la estructura económica argentina y los hacedores de política económica de desindexar la economía. Muchos economistas vienen advirtiendo esa dificultad de desindexar la economía. Es un trabajo que hay que hacerlo en la estructura económica, primero generando confianza, en segundo lugar entendiendo que es un trabajo complejo que lleva tiempo, y eso tiene que ver con desatar variables que conecten con el dólar. Bueno, la novedad para este mes es que ya necesita más de 500.000 pesos una familia tipo en Córdoba para cubrir sus necesidades alimentarias, y si hablamos de no ser pobre, hoy necesitas en la ciudad de Córdoba, de acuerdo a nuestro relevamiento, 1.125.000 pesos aproximadamente. Hay algo que llama la atención, que es una pequeña baja en el precio de la carne, un aumento fuerte del tomate. Esto tiene que ver con cuestiones estacionales. El tomate perita un aumento de casi el 35%, eso es un componente estacional que tiene que ver con las heladas, y como bien decías vos, hemos tenido una baja del 2% promedio en el rubro carnes, y hemos tenido un aumento de más del 5% en el rubro harinas y legumbres. Si nosotros quitáramos esa baja de las carnes, tendríamos un aumento del 2% en la canasta y no 1,22% que yo te decía, que refuerza esta cuestión de la dispersión de precios. Bueno, sí, hoy los estudios cordobeses, me parece que el Centro de Panaderos hablaba de almaceneros, perdón, hablaba de más de un 2% de la inflación en Córdoba en el mes de agosto, sí, ¿no? Tendremos que esperar la medición oficial del INDEC para saber cómo fue en el mes de agosto, pero venimos diciendo siempre este concepto de ingreso disponible, porque si bien la inflación mermó y mucho en alimentos que hasta no hace tanto tiempo te llevaban el grueso del presupuesto, hoy lo que pesan son los servicios. Entonces, aunque hayas tenido a lo mejor un reajuste del sueldo, de la jubilación, esa mejora se la están llevando otros gastos que antes eran mucho menores o directamente no existían. Vamos a repasar gastos muy comunes en servicios que tenemos aquí en Córdoba. Caso Aguas Cordobesas para la ciudad, pero en las cooperativas del interior es más o menos parecido. Enero del 2024, primer mes íntegro de el gobernador Yarlora, en este caso Daniel Pacerini, que es el que tiene hoy la potestad y el contrato del agua. Una familia estándar de consumo promedio gastó hace un año y medio 4.500 y pico de pesos. En julio, y acá me voy a quedar corta porque hubo otro aumento después, 19.000 casi 200 pesos. La variación, 322% en este año y medio, cuando la inflación fue del 150%, superó el doble de la inflación. La empresa dice que en realidad los ajustes miran 4 meses atrás, pero bueno, lo cierto es que vos lo pagás en ese momento, y si bien la inflación se supone que a futuro te va a dar menores aumentos, es lo que has tenido que pagar con el sueldo que tenés, ¿no? De los servicios dicen que venían retrasadas las tarifas de antes. No tanto en el agua, ¿no? No es particularmente las tarifas provinciales, sobre todo las del agua en particular. Las del gas son las que estaban mucho más atrasadas y de hecho es mayor el aumento. Veamos otro servicio que el peaje, para quienes se mueven y salen y entran de la ciudad, o para
todo lo que la ciudad necesita para abastecerse, que también tiene el peaje ahí cargado porque es parte de los costos de logística. En enero del año pasado valía 300 pesos, en julio vale 2.000 si no tenés el telepeaje, eso te da un aumento del 567%, y si tenés el telepeaje, 1.040 pesos, si pasás más veces es menor, pero el usuario estándar tiene ese aumento. Sigue estando por arriba de la inflación. Muy por encima de la inflación del periodo. Otro servicio, en este caso, a ver, vamos con el gas, regulado por la Nación. Esto es igual para todo el país, con las diferencias de aquellos que tienen zona fría, que es buena parte del país, toda la Patagonia, hasta la mitad de la provincia de Córdoba y Buenos Aires. Esta es una tarifa calculada con el 30% de descuento por zona fría. Miren lo que pagaban enero del año pasado. Estamos hablando de un consumo estándar, no es porque acá era calor y ahora hace frío, ¿no? 5.400 pesos pagabas el año pasado si sos N1, es decir, que no tenés subsidio, pasaste a 30.465% de aumento. El N2 son los que tenían subsidio absoluto de 2.500 a 26.000. 913% es el aumento. Acá hay un bloque de metros cúbicos libres. Es difícil explicar la factura así a ojo de jarro. Y el N3, que tiene un subsidio acotado, 3.973 pesos pagabas, ahora 27. Miren la magnitud del aumento al lado de la inflación. Esto es lo que estaba atrasadísimo, porque alguien te dice, bueno, estar pagando 5.000 pesos de gas o 2.000 pesos de gas el año pasado era poco. Y la última, la energía. EPEC, también acá hay una segmentación dispuesta por el gobierno nacional, allá por los tiempos de Massa, que todavía permanece, sin subsidio de 13.500 a 68, por a un usuario con 200 kilovatios de consumo al mes promedio, que es la factura estándar en Córdoba, el N2 de 5.600 a 28 y el N3 de 6.000 a 30.000 pesos la boleta de gas, calculando siempre que consumís 200 kilovatios. Bueno, pero estos números son los... O sea, estos aumentos son... Claro, mira la diferencia, enorme. Pero bueno, habría que hacer un análisis en los últimos 10 años, vamos a poner, para ver el histórico, cómo se han ido comportando las tarifas, para ver si esta excusa, llamémosle, de los productores de servicios de que venían atrasadas, funciona o no funciona. Porque si vos tomás ese año y medio, el aumento ha sido estratosférico. De todos modos, es la explicación a una inflación en alimentos controlada, y la gente te dice, no llego, no llego. Bueno, parte de la explicación de por qué no se llega es porque los servicios que antes tenían una incidencia muy menor, hoy ocupan una buena parte del bolsillo.